Voy a orar yo, brother. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estar aquí preparándonos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender o comprender cuál es el propósito de tu iglesia, Padre, en estos tiempos, porque sabemos que los tiempos se van a poner cada vez más difíciles, Señor. Ayúdanos que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a servirte de la manera que tú nos pides que sirvamos, Señor. Te pedimos también por el servicio de la iglesia hoy, Padre, y por los gobernantes, Padre, para que si de una manera u otra tú los vas a utilizar, Padre, nosotros comprendamos que eres tú, Señor, el que está llevando a cabo la obra. También te pido, Padre, por aquellas personas que no han venido al servicio, que no han llegado hoy. Agilízale sus pasos, Padre, para que reciban de tu palabra también. En tus manos pongo el servicio de hoy en la iglesia, Padre, y también a aquellas personas que están sufriendo por la pérdida de un familiar y a mis hermanos aquí presentes. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, el tema de hoy viene de la lección número 10, lección 11, noviembre 10. Liberados por medio de Cristo. Es un tema muy bonito, un tema muy especial. Dice que viene la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 1 al 14. Y tiene un trasfondo también de Romanos 5, 18, Romanos 6, 23. Para el que vaya a ver el video o vaya a querer estudiar estas palabras, ¿verdad? Lo que se va a leer aquí, lo que se va a llevar a cabo hoy, se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 1 al 14. La declaración del propósito es reclamar y experimentar el don de liberación de Cristo. Acuérdate, dice reclamar y experimentar el don de la liberación de Cristo. Pablo escribió en los Romanos 6, 1 al 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que debemos seguir pecando para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Todos morimos al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿O no saben que todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados juntamente con él por medio del bautismo en su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Si fuimos unidos en una muerte como la suya, también lo seremos en una resurrección como la suya. Esto es lo que sabemos. El hombre que éramos fue crucificado con él para deshacernos del cadáver que habíamos sido controlados por el pecado. De esa manera ya no seríamos esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del poder del pecado. Pero si morimos con Cristo, tenemos fe en que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos y no morirá más. La muerte ya no tiene poder sobre él. Él murió al pecado de una vez por todas con su poder. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que no permitan que el pecado gobierne su cuerpo, de modo que hagan lo que él quiera. No ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos para hacer el mal. Más bien, preséntense ustedes mismos a Dios como personas que han sido resucitadas de entre los muertos y ofrezcan todos sus miembros a Dios como instrumentos para hacer el bien. El pecado no tiene ningún poder sobre nosotros, sobre ustedes, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo clave dice, y esto sabemos, que nuestro ser anterior fue crucificado juntamente con él para que ya no sirvamos más al pecado, porque el que muere ha quedado libre de todo poder del pecado. Romanos 1, del 6 al 7. Sí, aquí estamos viendo la carta que Pablo escribió, ¿verdad? Al pueblo judío que aún estaba teniendo problemas de conversión y estaban con la identidad. Joe, ¿crees que podamos leerlo en español? Digo, en inglés, ya lo leí en español, en inglés. Para la audiencia que escuche este video, también pueda saber que tenemos aquí tema para ellos. Adelante, Joe. Good morning. Today is November the 10th, and today's lesson is number 11. And it will cover liberated through Christ. We will cover passages from Romans 6, 1 through 14. And the statement to claim the experience of Christ's gift of liberation. And now I'll read from Romans 6, 1 through 14. So what are we going to say? Should we continue sinning so grace will multiply? Absolutely not. All of us died to sin. How can we live in it? Or don't you know
that all who are baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Therefore, we were buried together with him through baptism into his death, and so that as Christ has raised from the dead through the glory of the Father, we too walk in the newness of life. We were united together in death like him, like he. And we also be united together in the resurrection like his. This is what we know. The person that used to be was crucified with him in order to get rid of the corpse that has been controlled by sin. That's why we won't be slaves to sin anymore. Because a person who has died has been freed from sin's power. But if we died with Christ, we have faith. And if we also live with him, we also lived with him, we know that Christ has been raised from the dead and that we will never die again. Death no longer has the power over him. He died to sin once and for all with his death, but he lives for God with his life. In the same way, you also should consider yourselves dead to sin, but alive for God in Jesus Christ. So then, don't let sin rule your body, so that you do what it wants. Don't offer parts of your body to sin, be used to, as weapons to do wrong. Instead, present yourself to God as people who have been brought back to life from the dead, and offer all the parts of your body to God to be used as weapons to do right. Sin will have no power over you because you aren't under the law, but under grace. This is what we know. The person that we used to be was crucified with him in order to get rid of the corpse that had been controlled by sin. That way we won't be slaves to sin anymore. Because a person who has died has been freed from sin's power. Romans 1, 6 through 7. Pues perfecto, muchas gracias, Joe. Primeramente, darnos cuenta, ¿verdad? Que la palabra, el apóstol Pablo le dice que ya estamos libres completamente del pecado, de tomar una nueva decisión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente parte que va a leer Oscaritas aquí, la historia, la narración de una muchacha, una joven, que se sentía tan sucia y tan pecadora porque había tenido un embarazo y abortó. Vamos a leerla, Oscar, para comprender esa parte. Adelante, Oscar. Una joven comenzó a asistir a los servicios de una iglesia, donde servía la comunión el primer domingo de cada mes, pero nunca participaba. Durante la comunión se sentaba retorciéndose las manos en el regazo con la cabeza inclinada, sin levantar la vista. Por lo general era una mujer alegre, sonriente, pero los domingos de comunión se retiraba rápidamente cuando terminaba el culto con una expresión triste en su rostro. La visité y le pregunté por qué nunca se acercaba a comulgar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se atragantó. No soy lo suficiente buena. Le pedí que me explicara lo que quería decir. Me dijo que en la tradición religiosa en la que había sido criada, le habían dicho desde muy pequeña que no era digna de recibir el don de Dios a menos que recibiera la absolución de sus pecados mediante la confesión. Cuando se fue a la universidad se quedó embarazada y abortó. Cuando su madre se enteró, tuvieron una terrible discusión y su madre le gritó: «Estás condenada para siempre. No te molestes en confesar porque no habrá ninguna diferencia». La joven salió furiosa de su casa y fue la última vez que vio a su madre. Poco después su madre sufrió un derrame cerebral, por lo que su condena fue el último que esta joven escuchó de labios de su madre. Llevó consigo el peso de esto durante años. Le expliqué que no tenía ninguna intención de faltarle el respeto
a su educación religiosa, pero que no estaba de acuerdo con lo que es la comunión, lo que es la confesión y todo el concepto de dignidad, el sacramento, depende de la dignidad o la pureza, entonces nadie celebraría jamás la comunión, incluyendo a los sacerdotes y a los pastores. Amén. Gracias a Dios. Qué bonita historia, porque a pesar de que era tan doloroso para esta joven, vemos que el servicio de un siervo del Señor puede ayudar a las personas al arrepentimiento. Y a mí me conmueve porque muchas personas fueron crecidas en ese ambiente y le están diciendo, pues no tiene caso. Y si no te confiesas con un sacerdote y que te perdone, no vas a encontrar salvación. Dice bien claro que si fuera por dignidad, el sacramento, ni siquiera los pastores son dignos, o sea, ni los sacerdotes. Dice que en la Iglesia Metodista Unida celebramos una comunión abierta. La Eucaristía no es algo que hacemos por Dios, sino algo que Dios hace por nosotros. Es un orden, dice, un don que se nos da libremente. No nos corresponde a nosotros decidir quién puede recibir un don de Dios y de quién no. Mediante este don, el Espíritu Santo de Dios puede abrirse paso a la celebración de la Santa Cena, puede ser el inicio de una vida de fe. Negarle a alguien el sacramento es negarle el acceso a la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, hermana. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que nosotros, los metodistas, siempre que hacemos, ¿verdad?, la comunión, el pastor da una instrucción de que vayamos en oración por lo menos un minuto confesando nuestros pecados, tanto unos con otros como con Dios. Si usted quiere confesar su pecado al lado, es libre de hacerlo, y si usted quiere hacérselo a Dios nada más, es libre de hacérselo. Pero si tú confiesas tu pecado a Dios, Señor, yo he pecado, he abortado, perdóname, Señor, dice que el Señor puede encontrar ese camino y abrirse paso a través del Santo Espíritu, ¿verdad? Nunca celebramos la comunión, dice, sin una oración colectiva de confesión, con palabras de perdón y seguridad, dice, para todo el pueblo de Dios. La comunión no es una experiencia personal y privada por su propia naturaleza, es un acto comunitario. Se pretende que sea una experiencia compartida. Nadie que participe de esta comunidad es más merecedor que cualquier otro. Dios no quiere nada más que tomemos la comunión y sean sanados de todas las heridas y errores pasados. Le dijo a esta joven, dice, en nuestro siguiente servicio de comunión se levantó nerviosa y se unió a la fila. Se veía pálida y frágil y enferma. En 2 ocasiones estuvo a punto de desaparecer de la fila y regresar a su asiento. Cuando extendió la mano para recibir el pan, le temblaban visiblemente. Mojó el pan y el jugo se detuvo con él a medio camino hacia su boca. Cerró los ojos, se lo puso en su boca e inmediatamente estalló en lágrimas. Me rodeó del cuello con los brazos delante de toda la congregación y lloró. Una amiga se acercó y la acompañó hasta su asiento. Ella permaneció sentada durante el resto del servicio radiante. Parecía como si le hubiera quitado el peso del mundo de encima. Era una nueva mujer en Cristo. Aquí vemos, ¿verdad?, el poder de la Santa Cena para todo aquel que realmente necesita la sanación, necesita la salvación, necesita el perdón de Dios, porque cargan con el pecado, pero no lo quieren sacar, no lo quieren confesar. Entonces, sabemos que la Iglesia Metodista, ¿verdad?, tiene ese don que dice, ¿sabes qué? Pues arrodíllate o pídele a Dios en oración. Si tu corazón está dispuesto a pedirle perdón a Dios, puede serlo, ¿no? Pero, I mean, at the same time, I want to say something. Sometimes our church, not our church, but churches in general, don't explain communion very well. They don't explain what communion really is. And communion is probably the most holiest thing that a person can do. Mm-hmm. And it is something that's very effective, because that's when healing takes place. Healing of the body, healing of the mind, healing of the soul during communion, because you're confessing all your sins, you're confessing everything to God. And this is when the Holy Spirit comes into you. And this is your communication with God at the same time. So communion is something good. And when the United Methodist Church
opens his doors to communion to everybody, regardless of who you are. This is your opportunity to communicate with God one-on-one. So, in other words, we come into the altar and take communion to discharge our problems to God, Healing. or healings. So God will be doing in His, let's say, mercy, the healing for us, because we accept that He is the only one who can do it. Because las enfermedades del alma, no hay doctor que pueda meter un medicamento ahí o hacer alguna cirugía. Esas son únicamente espirituales. Y muchas personas, como esta mujer, que su madre, ¿verdad?, dice que le dijo, Yo tenía ajá, también preocupación cuando yo recién venido aquí. ok, que tus pecados no fueron a ser perdonados. Yo decía, ¿cómo puede el pan y el vino salvarme? Entonces yo hablé con el hermano Náñez y le dije, tengo un problema. Un pecadote muy grande, le hubiera dicho, ¿verdad? Así, abiertamente. Dijo, lo estás haciendo por fe, eso es fe. Eso es fe, exactamente. No es otra cosa. Si tú vas a creer en Dios, tienes que creer en todo lo que dice la Biblia. Y la palabra dice que por fe fuiste sanado, no por el acto divino de Dios, sino que la fe que radica en nosotros es la que abre el corazón para poder ser sanados. Dice el Señor que Él entra y cura todas tus heridas, desde adentro yo. Juan, usted que ha estado viviendo estos últimos días de difícil prueba, porque usted pasó por el problema del cáncer y las dificultades que ha tenido, ¿cómo siente usted la liberación de la comunión como esta mujer que está aquí? Depende en cada persona Depende de cada persona. y la fe que Uno cada tiene. persona trae. Entonces, es cierto que realmente, ¿verdad?, cuando uno va al altar y toma la comunión, el Señor empieza a orar en el corazón. Es lo que digo yo, el sentimiento de la persona lleva las culpas, lleva las cargas, o no está seguro de lo que quiere, pero Dios sí. Cuando Dios mira que tú tienes la fe de que Él puede hacerlo, Dios lo hace. Y poco a poco, como mi hermano Oscar dice, ¿verdad?, que sus cargas se fueron y se fueron. Y ahora es un hombre libre, con una paz, tranquilidad de que mis pecados, igual que los tuyos, han sido olvidados por Dios. ¿Y esa es la verdad o no? Oh, yeah. Exactly. Bueno, continuamos con el siguiente tema. And Dice, that's the only time it happens in life, because this is the only, communion is the only, that's what the word means, communion. Communion. You're communicating with God one-on-one. Amen. And the thing is that when that takes place, you're in the presence of God, whether you're in church or whether you're somewhere place else, but you're taking communion. And when you take communion, you're communicating straight with To the God, Lord. and God feels you, Yeah. and God knows you, and God knows what's going on in your body and in your mind, and He heals you. amén, gloria a Dios. So, mis hermanos, para que vean que aquí todos tienen la paz del Señor en su corazón, porque han recibido a través de la comunión, como vemos aquí, esa sanación del alma, la que no cura ningún médico. Pero bueno, dice el siguiente tema ahí, libre al fin. Aquí, brother, empieza a leer. Yo, Sí. si bien tenemos muchas de las cartas de Pablo en nuestro Nuevo Testamento, no tenemos ninguna correspondencia de las comunidades de fe a Pablo y no conoceremos completamente la situación a los que se dirige y responde a través de sus cartas. Sabemos que mientras los judíos y los gentiles procesaban el Evangelio de Jesucristo en Roma, estaban teniendo dificultades para mezclar e integrar diferentes creencias y prácticas. Los judíos intentaron judiciar a las enseñanzas cristianas. Los gentiles intentaron secularizar muchas de ellas. En el judaísmo el pecado era una condición de separación de Dios, compartida por todos los seres humanos desde Adán y Eva. En el mundo no judío, el pecado era un conjunto de pecados con conductas que la mayoría consideraba inaceptables y que debían abordarse en áreas del bien
común, pecado contra pecados. Pablo respondió a esto en muchos contextos diferentes, pero todos de la misma manera. Si no hay judío ni gentiles, todos somos en Cristo Jesús. Lo que hemos sido es irreverente, dijo yo, cualquier que sea su definición de pecado, dejen debatirle y ya no estemos bajo la ley, ya no estamos sujetos al juicio humano. Ahora vivimos juntos bajo la gracia de Dios. Todos hemos muerto al pecado por medio de Cristo. Hemos sido liberados de la esclavitud de quien pertenecemos y quién lo hace bien y quién lo hace mal. Dice que no. Gloria a Dios. Dios, sí. Aquí tenemos una frase muy buena que Pablo precisamente escribió a los romanos, ¿verdad? Dice? ¿Qué quiso decir Pablo en Romanos 8:1 cuando dijo, así que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Qué significa ninguno? Significa algo o un poco o ninguno. Me recuerda al hombre que una vez me dijo, sí creo en el amor incondicional, pero solo para las personas que se lo merecen. Una vez fui a una iglesia a publicar una lista de pecados demasiado grandes para que Dios los perdone. No estoy seguro de que Dios está hablando, pero el día en que nuestros pecados humanos sean mayores que nuestro Dios, estaremos en grandes problemas. Algunas personas luchan con la idea de que Dios puede perdonar, dice, acciones y comportamientos que nosotros no podemos. Dice, no podamos amar a las personas que despreciamos e incluso a aquellas a las que nos esforzamos por juzgar, condenar y excluir. Sin embargo, Dios llama a la iglesia cristiana a demostrar a los demás el perdón, el amor y la aceptación que hemos recibido de Dios. You know, there are a lot of people in this world. ¿Ya? A lot of people in this world who don't believe. They won't believe because they can't touch him, they can't see him, they can't be with him, they don't understand him. They can't understand the idea that God can forgive sin, that God can actually forgive sin and make you new again. A lot of people say, now that's it for me, I'm lost in this world, and there's no changing back, and I have lived this way all my life, and for me to be saved at the end, it doesn't make any sense. But at the same time, just the idea and understanding the idea that God has the power to do anything, and he can forgive sin like this. Yeah. Forgive sin quick. Fíjate bien. You're forgiven forever. Ok, muy bien, pero fíjate lo que dice Pablo, ¿verdad? Que no hay pecado tan grande, porque Dios es grande y demasiado grande. O sea, el problema es que cuando nuestro pecado sea más grande que el de Dios, entonces ya tenemos un problema con el pecado. Pero Dios dice que en su inmenso amor y misericordia ya murió para liberarnos del pecado. O sea, Cristo murió para que todos quedaran libres de la esclavitud del nacimiento, de que nos dejó la desobediencia de Adán y de Eva. Ahora nos dio libre albedrío y vivimos bajo la gracia. O sea, Dios ya no se va a interferir con el hombre directamente y lo va a dejar en tú decidir si quieres buscar tu arrepentimiento y acercarte a Dios, o tú quieres hacer tu vida e irte a donde tu destino te lleve, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo bien claro que ya no hay judío ni griego, ya no hay. Todos hemos recibido lo que Cristo hizo por toda la humanidad. No importa si eres católico o si eres el otro, ya recibiste eso. Ahora está en ti, en tu libre albedrío, el aceptar lo que Cristo por fe hizo por ti. Y es la única diferencia. Por eso lo pone en Juan 3:16, para que de tal manera todo aquel que en él crea, todo es todo. Dijo somebody, ¿verdad? Parejo, ¿verdad? No estipuló en decir nada más los judíos que crean, no. O los gentiles que crean, no. Todo aquel que en él crea, por creer, por la fe en que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías y que él era el que iba a llevar a cabo la redención de la humanidad. Todo lo quiere Jesús, el Padre, en Cristo. Porque como él fue el que pagó el pacto, entonces nosotros, la única manera de alcanzar la salvación es a través de Cristo. El sacramento de la muerte,
nada es malo, dice, nada es más dulce, dice, encantador y convencedor que el bautismo de un bebé. El bautismo, dice, infantil no tiene precedente en la tradición hebrea ni en la cristiana primitiva. Se volvió imperativo dice, cuando la Iglesia Católica modificó la comprensión de la salvación y la devastación de la muerte, de las numerosas plagas y enfermedades en los niños. Una vez que la Iglesia estableció la edad de que los no bautizados irían automáticamente al infierno, y el límite de edad para el bautismo disminuyó rápidamente, y ahora celebramos el bautismo como el reconocimiento de todo lo que Dios está haciendo por nosotros, y de que dice, encomendamos al niño a la vida en Cristo. O sea, por eso ahora la gente, como la iglesia ya cambió, ahora vemos que hay niños chiquitos que todavía no llegan a la edad de adultos o semiadultos y están en la inocencia y mueren por alguna enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar con esa alma? Decimos que Dios no la va a juzgar, ¿verdad? Entonces la iglesia dice, bueno, vamos a bautizarlos, vamos a presentarlos a la iglesia, y una vez que fueron bautizados para Cristo y separados para Cristo, nosotros hicimos nuestra parte, ¿verdad? De bautizarlos en el agua, y que el Señor haga la otra parte, de que los traiga a los pies de Cristo, ¿verdad? Dice que para eso fueron los pastores. Dice, todavía quedan vestigios de la visión cristiana primitiva del bautismo, como la describe Pablo en Romanos 6:3. Todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte. En los días indiscutibles del bautismo por inmersión total bajo alguna, era un símbolo entre la tumba, morir a la vieja vida, salir del agua era una forma de ser juzgados, condenados y castigados. Cuando resucitamos, estamos en un pecado y no tenemos nada que arrepentirnos. Y todos los que invoquen el nombre de Jesús, el Cristo, con fe, será salvo. Acuérdate que el que convocara con sus labios que el Cristo es el Hijo de Dios, ese creerá y será salvo. Pero tienes que convocarlo desde tu corazón, ¿verdad? No nomás de tu mente. Una vez que alguien es bautizado, ningún hombre en la tierra tiene el poder o la autoridad para recibir esa bendición. El potencial de cualquier infante es vasto e impredecible. No sabemos en quién se convertirá el niño, cuál será su identidad plenamente realizada. Eso no nos impide a bautizarlo. Una vez bautizado, es parte de la Iglesia universal del cuerpo de Cristo. Negarle a alguien el acceso a la gracia y al amor de Dios es cortar una mano o un pie del cuerpo de Cristo. Pablo dijo esencialmente que esto es imposible. Aquellos a quienes Dios afirma, los seres humanos nunca pueden negárselo. O sea, todo aquel que ha sido bautizado ya es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Está en el ser humano, porque dice ahí que no sabe si se va a convertir cuando sea un adulto, una persona temerosa de Dios o no, pero ya está en él, nada más. Ya no en el bautismo, sino en su libre albedrío. Por eso el Señor dice que todo el que clame de sus labios y le reconozca como el Hijo de Dios por fe, será salvo. Fíjate, no dice Pablo que tienes que ir y dar diezmos y nada de eso, ¿verdad? No dijo, nada más que le reconocieras como tal. Ayer me pasó un caso a mí en el banco. Estábamos con mi señora y venía una chamaquita con su mamá vestida de reina. Entonces le dije, ¿me permite orar por su hija? Porque me dijo usted que cumplía años. Dijo, no, muchas gracias. Muchas personas son de otra religión y no aceptan la oración de nadie. Y eso es lo que pasa, que el ser humano en sí, algunos, la mayoría, no sé si todos, tienen esa cobertura. En la palabra dice que están cegados para que se cumpla la escritura. Esas personas van a seguir así, se van a ir a la muerte eterna por su ceguera espiritual. No se quieren abrir a lo que Dios quiere hacer o interceder por ellos. Y no hay nada que podamos hacer, sino cómo se va a cumplir la escritura. Dice el último tema para cerrar el video, ahorita lo seguimos para atrás. Todo lo viejo es nuevo otra vez. A menudo descartamos ciertos términos o conceptos de la escritura porque su significado ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos, o porque
las palabras que traducimos no tienen un paralelo exacto. Uno de esos conceptos de esta escritura hebrea y cristiana primitiva es la libertad. Además de la definición normal, liberación del control de otros, comparten una raíz con la palabra amigo y se entendía que significaba la captación de relaciones o hacer amigos. En otras palabras, somos libres de relacionarnos y crear comunidad. Esto añade una dimensión útil a la idea que ofrece Pablo de que estamos libres del pecado para poder convertirnos en siervos de Dios. La opresión del pecado nos impide relacionarnos como amigos de Jesús y de la comunidad de fe. La joven que tenía miedo de tomar la comunión por su indignidad fue liberada y puesta en libertad y quedó libre para entablar su relación con Dios y su iglesia de una manera completamente nueva y transformada. De manera significativa, su regreso a la comunión fue una forma de bautismo histórico. Murió a su antigua vida y renació una vida de alegría, satisfacción, misericordia y gracia y esperanza. Dice la oración final para cerrar el video: Señor, líbranos de nuestros miedos, prejuicios, egoísmos e ignorancia y ayúdanos a morir a todo aquello que nos impide estar en plena relación contigo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para comprender más plenamente tu voluntad, de modo que todo lo que digamos y hagamos te honre y te glorifique. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué le pedimos al Señor? Que nos ayude a abrir nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón para que el Espíritu del Señor obre en nosotros. ¿De qué manera va a obrar? Haciendo la voluntad del Padre. Dijo el Señor que nadie que no hiciera la voluntad del Padre podía entrar al reino de los cielos. There's nothing that we can do there's nothing that we can do alone without Jesus. Amén. O sea, nada más es eso. Can't do it Entonces, alone. voy a cerrar el video yo porque ya se pasaron los 30 minutos. Y esta es mi oración, que realmente busques al Señor de espíritu, no de mente, porque de mente podemos perdernos en cualquier religión, incluso siendo los más religiosos. Pero si el Señor tiene la más mínima oportunidad de entrar a tu corazón y hacerte libre del pecado, empezarás a servir a Cristo como lo hacemos nosotros. Chao, nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.